Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación.
Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro,
Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al curso bíblico en vivo en esta nueva entrega, ya en la emisión número 23. Luego de 2 semanas prácticamente de no poder transmitir, estamos retomando nuevamente este curso bíblico. Y ya vamos llegando a los estudios finales de este ciclo. Ya terminando este ciclo, estamos en el número 23, ¿sí? Muy bien, queridos amigos. Sean bienvenidos, como les dije una vez más, a todos nuestros amigos del Facebook, ¿sí? Que nos siguen, que ven este programa, este curso. Y bueno, vamos a pedir también a todas nuestras hermanas también un gran saludo. Y vamos a pedir la bendición a Dios de este curso. Así que vamos a orar. Oremos. Eterno Padre, Señor que estás en los cielos, te damos gracias nuevamente, Señor, porque nos permites poder hacer esta entrega, hacer estas transmisiones para todos nuestros amigos que están conociendo sobre el estudio de tu palabra, están conociendo la luz del Evangelio. Padre Santo, te rogamos que nos bendigas, que nos dirijas, Señor, y que esta emisión, esta transmisión sea de bendición para aquellos, Señor, que desean conocer más de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, nuestro Dios. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a hacer un repaso del estudio anterior, ¿sí? Y vamos a mencionar algunas cuestiones. En el estudio anterior se titulaba lo que enseña la Biblia acerca del don de profecía en la iglesia verdadera. Habíamos visto cómo la iglesia final, el último remanente, iba a tener el don de profecía, ¿sí? Habíamos visto que en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17, profetizaba que iba a haber un remanente que guardaba los mandamientos de Dios y iba a tener el don de profecía, un profeta, el espíritu de profecía. En esta entrega habíamos visto todo respecto a los profetas, ¿sí? A los falsos profetas, a los verdaderos profetas, y hemos mencionado, ¿sí?, a también la escritora Elena G. de White, que ella escribió para nuestra iglesia y que nuestra iglesia entiende que ella es la profeta de Dios de los últimos tiempos. En ella se depositó el don de profecía, ¿sí? Y lo podemos corroborar, ¿sí?, por medio de la prueba bíblica que nos enseña cuándo hay un verdadero profeta y cuándo no. Y ella prácticamente está en armonía con la palabra de Dios. También quisiéramos mencionarle que tenemos para obsequiar
a aquellos que pongan me gusta a la mayor cantidad de programas, vamos a obsequiarle un libro, El Camino a Cristo. ¿Sí? Es un librito pequeño, muy precioso, lo habíamos mencionado. Y también tenemos para obsequiar el libro, y también tenemos para obsequiar Biblia, ¿sí? A todos aquellos que nosotros habíamos arrancado el programa con consignas, ¿sí? Con preguntas al principio, pero cambiamos la consigna a aquellos que hayan puesto me gusta a estas transmisiones, ¿sí? Obviamente que sean de acá, de San Miguel de Tucumán. Entonces nosotros podemos acercarles el libro El Camino a Cristo, y también tenemos ejemplares de la Biblia. Muy bien, con esta pequeña con este pequeño repaso, también mencionarles que para que ustedes puedan ilustrarse sobre el movimiento adventista, ¿sí? Voy a dejar el enlace de una micro película que se titula Dilo al Mundo. Ahí relata la historia de los pioneros adventistas, ¿sí? Arrancando con Guillermo Miller, Elena de White muy joven, y así la mayoría de los pioneros, cómo fue Dios guiándolos a toda verdad para que hoy en día nosotros podamos compartir las grandes verdades que Dios fue guiando a su pueblo, ¿sí? Bueno, vamos entonces a pasar a un estudio muy, muy importante. Yo lo había anunciado, ¿sí? Que es el estudio de qué enseña la Biblia acerca del futuro revelado, ¿sí? ¿Qué enseña la Biblia acerca del futuro revelado? Es decir, vamos a estudiar el libro de Daniel, la profecía de Daniel, el capítulo 2. De eso se trata este estudio. Un estudio bastante interesante, ¿sí? Y hacemos una introducción. En esta introducción, el Evangelio tiene una cara sencilla, ¿sí? Una cara sencilla, tiene verdades sencillas, ¿sí? Las verdades que Cristo va a venir por segunda vez, verdades que Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Pero hay mentes, no todas las personas aceptan el Evangelio así de primera. Hay gente que le cuesta un poco más. Entonces, para esta gente que le cuesta un poco más, viene la parte, no tan solo para ellos, sino para todos aquellos que quieren saber más acerca de los planes de nuestro Dios. Viene una parte que es la palabra profética, es decir, las profecías bíblicas. Esa parte, vamos a ver los textos que es más segura, dice. ¿Por qué? Porque si algunas personas no creen al Evangelio en forma sencilla, ¿sí? Está la parte profética, que es una ciencia que va corroborando lo que la palabra de Dios ha dicho, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Estamos iniciando en lo que sería el estudio de la palabra profética. Es un nivel ya un poquito más avanzado, ¿sí? Vamos a hacer la entrega de Daniel, la profecía de Daniel capítulo 2. Vamos a saltearnos un estudio que es más profundo todavía, una profecía más profunda que nos revela el tiempo del juicio. Y vamos a cerrar el estudio con el número 25, es decir, salteamos el 24 y vamos a pasar al 25, y ahí cerramos este ciclo de estudios básicos. Luego vamos a pasar, ya dando puntapié acá en el estudio 23, a la parte profética. Vamos a continuar con Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9, ¿sí? Que en Daniel 8 y 9 aborda la profecía de los 2300 días, ¿sí? Y todo es una base profética para comprender mucho más el libro de Apocalipsis. Muy bien, vamos entonces a iniciar
este estudio de lo que enseña la Biblia acerca del futuro revelado, ¿sí? Vamos a ir al Power. Entonces dice el curso bíblico número 23. El futuro revelado. Daniel capítulo 2. ¿Sí? Vamos a estudiar en sí el libro La profecía de Daniel, el capítulo 2. Entonces nosotros tenemos acá, vamos a ir a la primera pregunta. Dice la primera pregunta: Dios revela el futuro del mundo. Ese es el primer subtítulo. Dice la primera pregunta: ¿quién es el único que conoce el futuro? ¿Quién es el único que conoce el futuro? Y nos cita, arrancamos el estudio con Isaías, el capítulo 46, versículos 9 al 10. Noten lo que dice este versículo. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. El versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Entonces acá el versículo bíblico nos dice, y la pregunta nos decía, ¿quién es el único que conoce el futuro? Y el pasaje del profeta Isaías nos dice que el único que conoce el porvenir, es decir, el futuro, es Dios, ¿sí? Dios es omnisapiente. Omnisapiente significa que Él todo lo sabe, es toda sabiduría. Omnipresente, porque Él está presente en todas partes. Omnipotente, porque es Dios todopoderoso. Entonces nuestro Dios, Él conoce el futuro, ¿sí? Conoce qué es lo que va a pasar en lo futuro, es el único que conoce el futuro. El enemigo de las almas no conoce lo que va a pasar en el futuro, solo conoce por medio de los escritos bíblicos y de las profecías bíblicas. Es decir, la fuente que es para nosotros, él absorbe de esa fuente, entonces él, por medio de la palabra profética, él conoce el futuro, ¿sí? Entonces vamos a la respuesta bíblica. Dice, ¿quién es el único que conoce el futuro? Dios. Él anuncia el porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, dice la palabra de Dios. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 2, ¿sí? ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Dice, ¿a quién confía Dios sus planes? Esto lo vimos en el estudio número 22, hablando sobre el don profético, y nos dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, ¿sí? ¿A quién confía Dios sus planes? A los profetas. Bien, avanzamos entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que Dios no hace nada. Bueno, el versículo es muy claro, ¿no? Dios no va a hacer absolutamente nada sin antes anunciarlo a los profetas. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje, y esto a donde apunta la pregunta. Dios le revela sus secretos a sus siervos los profetas. Esa sería la respuesta. Dice la pregunta número 3. ¿A qué se asemejan las profecías? Y nos cita segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19 al 20,
nos dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces acá nosotros tenemos que la pregunta nos dice: ¿a qué se asemejan las profecías? ¿Sí? Y el versículo de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, nos dice que la palabra profética es segura, es más segura, ¿sí? Lo que hicimos la introducción. Es ciencia, es algo seguro. Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, la profecía, nosotros vimos en el estudio anterior, los profetas eran los videntes, representaban los ojos de la iglesia. Es decir, con la profecía, con el don profético, la iglesia, el cuerpo de Cristo, puede ver qué es lo que va a acontecer, cómo Dios muestra, de acuerdo a la luz profética, muestra lo que va a acontecer en el futuro, ¿sí? Es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Acá nosotros tenemos, ¿sí? Esa es la respuesta, que la profecía se asemeja a una antorcha, ¿sí? Una antorcha que da luz, que alumbra en un lugar oscuro, ¿sí? Es luz, ¿sí? La palabra de Dios es luz, Cristo es luz. Su pueblo, Dios le dio que sea luz. Entonces, tenemos por una parte que la palabra profética es comparada como una antorcha. Ahora, el versículo 20 nos deja un principio de interpretación. Y este principio de interpretación dice que, entendiendo esto primero, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, la palabra profética, cuando nosotros nos topamos con el lenguaje profético de profecías, no podemos darle nuestra propia interpretación. Eso es incorrecto. Cuando nosotros decimos, tomamos una palabra profética y decimos: esto me parece a mí que representa a tal y cual cosa. Bueno, eso no se puede hacer. La profecía no es de interpretación privada, ¿sí? Es decir, que la profecía, la palabra de Dios, se interpreta a sí misma, ¿sí? La palabra de Dios es su propio intérprete, no el hombre. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo entonces se interpreta la palabra profética. Y nosotros tenemos aquí en Isaías el capítulo 28, versículo 9 al 13, dice así: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Y hace una pregunta: ¿a los destetados? ¿A los arrancados de los pechos?
porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Acá tenemos el principio de cómo la palabra de Dios se interpreta. La palabra de Dios se interpreta a sí misma y es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, es decir, por textos cruzados, ¿sí? Esa es la forma que la Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no entendemos en un capítulo y en un versículo, lo vamos a ir a entender en otro capítulo o en otro libro de la Biblia y en otro versículo, ¿sí? La Biblia es su propio intérprete. Ya vamos a ir llegando y van a comprender mucho más. Muy bien. Pasamos entonces ahora al segundo subtítulo y nos dice: revelando el futuro de las naciones. Y esta parte arranca preguntando en la pregunta número 4, ¿quién era Daniel? ¿Quién era Daniel? Y nos cita el libro de Daniel, el capítulo 1, el versículo 6 al 8. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abed-Negó. Versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Quién era Daniel? Daniel era de los cautivos, ¿sí?, de los judíos que habían sido conquistados por el reino de Babilonia. Esto estamos hablando en el año 605 aproximadamente antes de Cristo. Estaba el pueblo de Dios es conquistado. Dios permite que ellos sean conquistados por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y entonces entre los cautivos estaba el joven Daniel junto con sus amigos. Dice, de los hijos de Judá. Bueno, acá hay algo muy particular, esto es en Daniel capítulo 1, porque si hay algo que se destaca en el libro de Daniel, el capítulo 1, es la diferencia de cómo Dios bendijo a estos jóvenes para alcanzar toda sabiduría, ya que ellos decidieron seguir con la dieta del cielo. Es decir, ellos no quisieron contaminarse con la comida del rey, ni con la bebida que ellos bebían, que bebían vino, sino que decidió seguir practicando la dieta que Dios le había señalado, ¿sí?, la dieta del Edén. Esto es Génesis capítulo 1, versículo 29. La dieta que consistía en cereales, legumbres,
hortalizas. Entonces estos jóvenes tenían el conocimiento de la dieta del cielo, de la dieta del Edén. Entonces, mediante esa dieta, Dios bendijo para que ellos alcanzasen toda sabiduría. ¿Sí? Entonces, dice acá en el versículo 17 al 20, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Sí? Dice que estos jóvenes Dios los bendijo, le dio conocimiento e inteligencia, a Daniel le dio entendimiento en toda visión y sueño, y ellos fueron 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. ¿Por qué Dios lo bendice a estos jóvenes? Por el hecho de haber decidido en su corazón no contaminarse con la dieta de otras naciones, ¿sí? Ellos, la dieta que tenían era a base de carne, a base de alcohol, a base de manjares, y todo eso debilita al cuerpo, ¿sí? Hoy en día también, y a lo largo de toda la Biblia, siempre ha estado presente el tema de la alimentación, ¿sí? La alimentación y el dominar el apetito siempre ha estado presente. Nosotros lo vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él venció por medio de un ayuno extendido de 40 días, venció dominando el apetito, ¿sí? Entonces adquirió una gran fuerza de voluntad, un dominio total sobre el cuerpo, y salió victorioso en las tentaciones. Entonces la alimentación en la palabra de Dios está muy presente, ¿sí? Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 5 y ya nos adentramos en el sueño. Dice la pregunta número 5. ¿Qué extraño sueño tuvo Nabucodonosor? Y nos cita el libro de Daniel, el capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu me ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos, y vuestras casas convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores de gran honra. Decid pues el sueño y su interpretación. Acá nosotros tenemos el relato de lo que ocurrió en ese momento, ¿sí? Este rey
que era rey de uno de los primeros imperios de ese tiempo, pide algo extremadamente complicado. Es decir, lo que él pide es que estos astrólogos, adivinos, encantadores, prácticamente le lean la mente, le digan qué es lo que él ha soñado. Es algo totalmente fuera de toda ciencia humana, que alguien pueda leer el pensamiento, y no tan solo leer el pensamiento, sino leer o decir lo que él se le había olvidado, ¿sí? Realmente muy difícil lo que le había pasado y lo que estaban afrontando esos magos, astrólogos, adivinos, encantadores, caldeos. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo de las almas no puede leer la mente. Ese es uno. Segundo, que todas esas ciencias, la magia, la astrología, los encantadores, todo eso son vanidades, no sirven absolutamente para nada. Y ahí entran todo lo que son los espiritistas, los curanderos, todo eso ante el poder de Dios no son nada, porque no pueden dar soluciones. Es más, escuché testimonio donde alguien recurrió a muchos curanderos para poder solucionar un problema difícil, pero todos le estafaron y nadie le dio solución hasta que encontró a Dios esta persona. Pues entonces, lo mismo que pasa hoy en día, también ha pasado ya hace 2600 años. Bien, avanzamos entonces en esta profecía de Daniel, el capítulo 2, y ahora vamos a leer el versículo 19 al 23. Resulta que Daniel, el rey, manda a matar a todos los encantadores, a todos los magos, los adivinos, los sabios, y entre ellos estaba Daniel. Entonces Daniel pide al jefe de la guardia que le dé tiempo para que él iba a decirle lo que el rey había soñado. Entonces este joven puso el asunto en oración y Dios lo bendijo, le reveló el sueño y él logró decirle al rey qué es lo que él había soñado. Es decir, que el profeta de Dios se puso por encima de todos esos magos, astrólogos, adivinos, y hay un mensaje: el único que puede revelar los asuntos es Dios, ¿sí? Y en este caso lo hizo a través de este joven Daniel, que es el profeta, ¿sí? Fue profeta. Dice entonces el versículo 19 al 23. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Noten acá lo que el profeta dice, porque es una gran verdad, y acá para aquellos que les interesa la parte política, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Sí? Él dice: quita reyes y pone reyes, ¿sí? Cada gobierno, cada nación puede tener democracia, puede tener monarquía, puede tener cualquier tipo de gobierno, pero dice acá que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Ahora, que el hecho que haya presidentes corruptos, presidentes que no hacen bien,
es un asunto en donde Dios lo va a enjuiciar en algún momento y Él permite que ellos accedan, ¿sí? Para que luego ver cómo se comportaron. Y una vez que muestran cómo se comportaron, los termina sacando, ¿sí? Dios quita reyes y pone reyes. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Este profeta, mediante la oración, se comunicó con el Padre Celestial y por la fe le fue revelado lo que el rey estaba demandando y le salvó la vida a todos esos encantadores, magos, hechiceros que había en el reino. Muy bien. Dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas que son reveladas y hay otras que no son reveladas y esas le pertenecen a Jehová, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Ahora vamos a pasar a lo que dice Daniel, el capítulo 2, el versículo 26 al 30, ¿sí? Continuamos con esta hermosa historia, este hermoso hecho histórico y la profecía, el sueño que Dios le manda al rey Nabucodonosor y es interpretado por el profeta. Dice, versículo 26. Respondió el rey y dijo, oh Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Acá entonces tenemos la respuesta de este joven profeta, en donde el rey le pregunta si él tenía la virtud de poder hacerle conocer el sueño que él había visto y que se había olvidado, y su interpretación. Daniel entonces le responde que ese misterio no lo pueden revelar sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta clase de profesiones, por así decirlo, son inútiles ante este asunto tan difícil, ¿sí? No pueden revelar. Sí pueden es engañar, eso es lo que hacen muchos, engañan, ¿sí? Pero dice, hay un Dios en el cielo que revela todos los misterios. Él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido, ¿sí?
Entonces acá el profeta le explica por qué es que Dios le manda, porque él, dice el versículo 29, quería saber qué es lo que va a pasar en el futuro, en lo porvenir. Y entonces Dios le responde a Nabucodonosor mediante el sueño. Nabucodonosor no lo conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía a Nabucodonosor. Entonces él le revela, mediante un sueño, le da un sueño para que él sepa qué es lo que iba a pasar en el futuro. Él estaba preocupado por el imperio que él había formado, Babilonia, una ciudad totalmente extraordinaria. Entonces Dios le da el sueño para que él entienda qué es lo que iba a pasar en el futuro. Acá tenemos entonces Daniel, el capítulo 2, el versículo 31 al 35. Dice: Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. No es muy complejo lo que este rey había soñado. Él, dice el profeta, que ve una imagen, es decir, él ve una estatua, ¿sí? Una imagen, una estatua. Esta imagen era, la cabeza dice que era de oro, los pechos y los brazos dice que eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas dice que eran de hierro, y los pies de esta imagen eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dice que el rey estaba viendo la imagen hasta que una piedra fue cortada, ¿sí? No con mano, dice, y hirió en los pies, de esta imagen, de esta estatua, dice, o sea, la parte de hierro y barro cocido, y esta imagen, esta estatua cae el hierro, cae el bronce, cae la plata, cae el oro, metales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos elementos acá de este sueño, que el rey soñó metales, ¿sí? Bueno, nosotros acá vimos las imágenes, volvemos a hacer un repaso. Tenemos que la cabeza de la imagen era de oro, ¿sí? Aquí tenemos la imagen completa. La cabeza de la imagen era de oro, ¿sí? Oro puro. Los pechos y los brazos eran de plata. El vientre y el muslo eran de bronce. Las piernas de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El rey estaba mirando hasta que viene una piedra y da con ímpetu a los pies y derriba a esa imagen. Muy bien, ¿qué significa este sueño que Dios le mandó a Nabucodonosor, que se olvida y que Dios le revela nuevamente a su profeta, a su siervo, lo que el rey había soñado, ¿sí? Entonces,
esta es la pregunta número 6. ¿Qué naciones representaba la gran imagen? ¿Sí? Entonces nosotros cuando tenemos profecías, tenemos lenguaje en símbolo, ¿sí? Que representan a algo. Pero la palabra de Dios se encarga de interpretar, como lo anunciamos en un principio, ¿sí? Y en el mismo capítulo de Daniel nos dice la interpretación, ¿sí? Entonces dice acá Daniel capítulo 2, versículo 36 al 40. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Es decir, que el que le había dado el reino era Dios. Dios le dio a Nabucodonosor, Dios le permitió a este rey pagano que darle el poder, reino, fuerza y majestad. Dice el versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Acá entonces el profeta le interpreta, empieza a interpretar el sueño que el rey había soñado y le dice que la cabeza de esa estatua, de esa imagen, representaba a él, el reino de él, es decir, representaba al reino de Babilonia, ¿sí? La cabeza de esta imagen representaba a Babilonia. Muy bien. ¿Qué representaba las otras, los otros metales? ¿Sí? Porque ustedes noten que viene el oro, viene la plata después en los pechos y los brazos. Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Sí? Entonces, noten ustedes cómo opera la ciencia profética. Dios anuncia algo, en este caso estamos en el año 605 a.C., es donde se llevó a cabo este asunto, ¿sí? Este hecho histórico. Y entonces Dios le estaba anunciando que el reino de oro, el reino de la cabeza, representaba a Babilonia, representaba a Nabucodonosor. Y después iba a venir un otro reino. Eso es lo que le estaba diciendo. Es decir, Dios le estaba profetizando, le estaba anunciando que los reinos que iban a venir, que iban a ser, que iban a venir después del reino de Babilonia, ¿sí? Eso es lo que Dios le estaba anunciando, y así fue, tal cual como Dios lo reveló, ¿sí? Así pasó, ¿sí? Año 605, estando en el reino de Babilonia, Dios le revela que encima quién iban a ser. Entonces, nosotros acá tenemos la imagen, ¿sí? Y tenemos la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre y el muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Sí? Año 605 a.C., ¿sí? Y sabemos ya que la cabeza de oro representaba al reino de Babilonia, el imperio de Babilonia. Luego de Babilonia, estos son ya, vamos a la historia, ¿sí? Porque la palabra profética ya cumplida se lee el lenguaje que utiliza
Estos son los pasos. Primero se lee el lenguaje simbólico. Segundo se interpreta qué es lo que significa. Y tercero se lo corrobora con el hecho histórico, ¿sí? A comprobar si era verdad lo que antes de que pase la Biblia predijo o no predijo. Entonces nosotros tenemos que acá que luego de Babilonia vino otro reino que representaba a los medos y los persas. Después de Babilonia vinieron los medos y los persas, representada por la plata. Después de los medos y los persas vino Grecia, ¿sí? Representado por el bronce. Luego en las piernas de hierro, el cuarto reino, esto es Roma, el imperio romano, ¿sí? Y noten ustedes un detalle, que la parte más larga del cuerpo son las piernas, ¿sí? Y es Roma quien mayor tiempo duró como imperio, ¿sí? O como potencia mundial en cumplimiento de la palabra profética. Y finalmente tenemos un reino de hierro mezclado con barro cocido. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y la última parte es la roca, ¿sí? ¿Qué significa la roca? Muy bien. Entonces nosotros tenemos que ya los estudiosos de la palabra profética tomaron las fechas del tiempo de los imperios, y nosotros tenemos que Babilonia duró desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C., y es decir, fue conquistado por los medos y los persas, hecho que está registrado ahí en Daniel el capítulo 5, ¿sí? En donde Darío de Media toma el reino de Babilonia y daba paso al segundo imperio, representado con los pechos y los brazos de plata. Los medos y los persas reinaron en el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Los medos y los persas son sucedidos por el reino de Grecia, ¿sí? Es extraordinario cómo la palabra de Dios ya había anunciado, y el joven Alejandro Magno, ¿sí? Él conquista, vence a los medos y los persas, ¿sí? Con un ejército de menor cantidad. Y esto es lo asombroso. ¿Por qué? Porque ya estaba anunciado, ya estaba profetizado. Entonces este joven conquistador, con muy pocos hombres y con tácticas de guerra, lograron superar el enorme ejército que tenían los persas. Y prácticamente ya estaba anunciado por Dios en la palabra profética. Grecia del 531 al 168, ¿sí? De paso, todas las películas, ustedes van a ver todas las películas, como ser Alejandro Magno, que se enfrenta ahí, por ejemplo, con los medos y los persas, la caída de Babilonia, luego todas las películas del Imperio Romano, ¿sí? Que luego de Grecia viene Roma. Dice, Roma viene desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, es decir que tuvo el periodo más largo de la historia. Ahora bien, dice la pregunta número 7. ¿Qué sucedería cuando cayera Roma? ¿Qué pasa cuando cae Roma? Y nos cita el capítulo 2, el versículo 41 al 42, dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá
en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Resulta que el Imperio Romano cae en el año 476, ¿sí?, después de Cristo, y es invadido por tribus bárbaras, ¿sí? Ahora es extraordinaria la profecía porque en los dedos de los pies tenemos 10 dedos, ¿sí? Es decir, Roma llega hasta el final de esta imagen, llega, digamos, hasta la parte de los pies, y en los dedos de estos pies son 10, y el Imperio Romano ha sido dividido, conquistado por tribus bárbaras, ¿sí? Entonces los estudiosos señalan a estas tribus bárbaras, señalan 10 tribus bárbaras en forma específica que terminan conquistando todo lo que había sido conquistado por el Imperio Romano, ¿sí? Y estas tribus fueron los érulos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, burgundio, alamanes, francos, es decir, 10 tribus bárbaras están registradas en la historia que terminan conquistando al Imperio Romano. Ahora, es extraordinario porque de estas 10 tribus salieron las naciones europeas, ¿sí? Y la profecía nos dice, nos aclara bien qué es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces dice, ¿qué sucedería cuando cayere Roma? Dice la pregunta. Dice que se iba a dividir y la parte de barro cocido y la parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido, ¿sí? Ahora, en la pregunta número 8 nos dice: ¿se levantará un nuevo reino universal? Dice así, 2.43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien, dice que no podrán unirse, ¿sí? Como no se puede unir el hierro con el barro, no podrán unirse. Es decir, que siempre se intentó a lo largo de la Edad Media unirse, se quisieron unir en un solo imperio. Esto lo quisieron alcanzar esto Hitler, quisieron alcanzar muchos, Carlos Magno, Napoleón también quiso hacer un nuevo reino, a tipo así estilo romano, imperio, pero no lograron, ¿sí? Quisieron unirse por medio de alianzas humanas. Es rica la historia en esta parte, pero no lograron, ¿sí? Porque no lograron mezclarse, pues ya estaba profetizado, ¿sí? Muy bien. Dice, ¿se levantaría un nuevo reino universal? No, no se iba a levantar un nuevo reino universal porque estaba ya profetizado que no iban a mezclarse. Y el versículo, la pregunta número 9 en el tercer subtítulo dice: ¿quién instaurará un nuevo reino? En Daniel capítulo 2, versículo 44 al 45 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahora,
hacemos un paréntesis, ¿cuál reyes? Es decir, nosotros estamos en los pies de la imagen, ¿sí? Estamos viviendo en los pies de la imagen. Es decir, que en esos dedos de los pies que fue la división del Imperio Romano, que salieron las naciones europeas, y nosotros estamos viviendo en tiempo de las naciones europeas, ¿sí? De donde esas 10 tribus bárbaras salieron 10 naciones. Entonces, en estos días, dice el Señor, dice, y en los días de estos reyes, así cuando esté reinando las naciones europeas, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién instaurará un nuevo reino? El nuevo reino va a ser instaurado por Dios, ¿sí? Ya no se va a levantar otro imperio. Ya no va a haber otro imperio que gobierne todo el mundo como fueron estos imperios, ¿sí? Que dominaron el mundo. Ahora el reino universal va a ser el reino de nuestro Dios, ¿sí? ¿Y qué significa esa piedra? Esa piedra, ¿qué significa? Que cae sobre los pies de la imagen, ¿sí? Y desmenuza todo. Esa piedra significa a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está esa piedra que va a golpear en los días de estos reyes, es decir, estamos viendo ya en los pies de esta imagen, ¿sí? De este sueño que tuvo Nabucodonosor, y lo próximo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no nos preocupamos por la política, ¿sí? Los gobiernos cada vez más corruptos, los políticos todos corruptos, todos mentirosos, ninguno ve por el pueblo, ¿sí? Y solamente piensan en hacerse ricos ellos, no le interesa más nada que ellos. Entonces no hay que preocuparse por la política, porque bueno, el Señor va a instaurar un reino universal en donde ya no va a haber nada de esa maldad, ¿sí? Aquí está la piedra, esta es la piedra que es cortada no con mano humana, es decir, que es divina y que va a dar en esos pies de la imagen, es decir, en los días de los reyes de las naciones europeas. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y va a instaurar un reino eterno, donde solamente van a entrar aquellos que hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? A la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo nos promete que Él va a venir por segunda vez, ¿sí? Lo vimos en los estudios, en los primeros estudios los vimos, ¿sí? Él promete que va a venir por segunda vez. Ahora, algunos no creen esto, y para eso está la palabra profética, como todo lo que Dios ha anunciado se ha cumplido, ¿sí? Y esto es la introducción, además de lo que es las profecías, ¿sí? Tenemos otras profecías que corroboran y dan más detalle de todo lo que Dios había anunciado y cómo fue su cumplimiento, ¿sí? Esa piedra representa a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la pregunta número 10. ¿Qué características tendrá el nuevo mundo? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4 nos dice:
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este va a ser un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra, recreados por nuestro Señor, por nuestro Cristo. ¿Quisieras tú estar en este reino? ¿Quisieras tú estar en esta nueva tierra, en esta Jerusalén que va a descender, en esta ciudad de Dios? ¿Te gustaría entrar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues el Evangelio se trata de creer, ¿sí? Y lo repito una y otra vez. Dice nuestro Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para acceder a este nuevo reino y ser parte de este reino, lo que tienes que hacer es creer en la palabra de Dios, creer en las promesas divinas, ¿sí? El Evangelio se trata de creer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Nuevamente, querido amigo, hemos llegado al final de este importante estudio de la palabra profética. Hemos visto cómo Dios anunció desde mucho tiempo atrás todo lo que iba a acontecer, todos los reinos del mundo, cómo se iban a suceder, ¿sí? Desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, luego la etapa de la división del Imperio Romano, se divide en 10 tribus bárbaras. De esas 10 tribus bárbaras salen las naciones europeas, ¿sí? Y de esas naciones europeas, en el tiempo de esas naciones europeas, que es ahora, es cuando nuestro Señor Jesucristo va a regresar y a instaurar un nuevo reino. Esa piedra señalaba a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Este es el tiempo. Esta nueva entrega es una nueva oportunidad para que tú tomes la decisión de aceptar a Cristo como tu único Salvador, aceptar a Cristo como tu Señor, ¿sí? Y aumentar por la fe, por la palabra de Dios, la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y así prepararnos cada día más para su pronto regreso. No dejes pasar otra oportunidad, querido amigo. El tiempo se está acabando. Las señales cada vez están más y más visibles, ¿sí? Tenemos terremotos, tenemos la erupción de volcanes, ¿sí? En fin, distintas clases de señales que nosotros también vimos en los estudios, cómo se van anunciando. Todas estas son señales de la segunda venida de Cristo. Vamos a hacer una oración, amigos, para finalizar esta nueva entrega. Vamos a hacer una oración para que el Señor te ayude a poder atesorar y abrigar la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Eterno Padre, nuestro Dios, te damos gracias, Señor, porque una vez más hemos visto mediante tu palabra cómo tú revelaste el futuro, cómo nosotros podemos saber, Señor, qué es lo que va a pasar en el futuro, qué va a pasar con las naciones, qué va a pasar con los reinos, qué va a pasar con la política, Señor.
saber mediante la palabra profética que todo esto va a terminar con tu pronto regreso, nuestro Dios. Y nosotros queremos estar contigo. Y también te rogamos que a nuestros amigos, Señor, tú le ayudes, obre en su corazón, para que ellos tomen la decisión, Señor, de abrigar la esperanza de la segunda venida tuya, Señor, y ser un adventista más, ser aquellos que esperan tu pronto regreso. Padre Santo, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final y como siempre vamos a finalizar con una alabanza. Y antes de la alabanza vamos a ver un video, ¿sí? Vamos a ver un video, un corto video sobre la profecía de Daniel 2 para que ustedes le quede esto bien grabado, ¿no? Y vamos a continuar, recuerde, vamos a continuar viendo el ciclo de profecías, ¿sí? Luego de terminar los estudios. Cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a lo que vimos, son bienvenidos. Las consultas son bienvenidas para que nosotros respondamos sobre lo que ustedes quieran o no hayan entendido, ¿sí? Dios le bendiga y nos vemos el próximo martes con otra entrega del curso bíblico en vivo. Que tengan muy buenas noches. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver.
pronto